Que lo dice el señor en esta reflexión inteligente que ha hecho, es pertinente aclararla. Cuando yo asumí la alcaldía de Lima, esa obra estaba en parte, tenía solamente 2 kilómetros hasta lo que se llama el puente que está ahí, que cruza el Rímac, el puente Blume, creo que le llaman. No, el Abra Blume y el puente Graña, así es. Hasta ahí estaba construido, son 2 kilómetros. Nosotros continuamos esa obra hasta que se terminó y se inauguró. Cuando decidimos hacerla, yo invité al presidente Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, porque en su gobierno se había empezado efectivamente, y él me acompañó, y estuvimos allí, y me felicitó por la continuación de la obra. Si es que aquí no es un tema entre el APRA y Acción Popular, eso no tiene sentido. Esa es la vieja política que practican unos. Por eso acá estamos hablando de hacer las obras para el Perú. Eso fue una obra que la terminamos, la concluimos, es verdad, ya estaba licitada, pero estaba abandonada, porque eso se hizo en la época de Orrego. Vino el periodo de Barrantes y después seguí yo, y retomé una obra que estaba abandonada, precisamente para que no pasen las cosas que ahora están pasando, que queden las obras abandonadas. Y la segunda etapa de Ramiro Prelé es fundamental, porque en las obras que se hicieron allí, rompieron las defensas y eso fue lo que inundó Huachipa y Carapongo y todas estas zonas, causando un daño enorme a miles de personas. Entonces, aquí no es un tema de beneficiar a nadie, ni levantar la bandera, quién inauguró, quién no inauguró, eso es secundario, ya pasó. Aquí el tema concreto es que tenemos que retomar la conducción de obras que son vitales para el Perú. Estoy mencionando solamente las de Lima, hay muchos más en el país, ¿no? Y creo que, como están diciendo, son como 30.000 millones que están pendientes de retomar y que serían una inyección fundamental para la recuperación económica del Perú en este momento. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Y no tengo ningún ánimo de debatir con nadie. Ya terminó el asunto. Muchas gracias, congresista del Castillo. Yo le pido a los asesores que traigan el peruano de junio o de julio del año 85 para que sepan que la carretera estaba prácticamente lista, faltaban 2 kilómetros de capa asfáltica. Por eso es que el presidente Luna no le inauguró. Y luego llegó el alcalde Castillo y fue a ver a Belaúnde a invitarle a una carretera. Yo estaba presente. ¿Y qué le dijo el presidente Belaúnde? Bueno, ahora que ustedes le han cambiado el nombre y que le han puesto un nombre aprista, gran aprista, amigo mío, Ramiro Prelé, espero que el APRA la termine. Porque esa era la primera etapa. ¿La termine a dónde? En Ricardo Palma. Y el APRA, como de costumbre, ahí le dejó. Los nombres apristas parece que traen mala suerte a las obras de infraestructura, presidente. Muchas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene el uso de la palabra el congresista Mantilla. Ya hice la interrupción, ya, presidente. Sí, deseo el uso de la palabra al siguiente. Correcto. Me pide el uso de la palabra le correspondería al congresista Johnny Lescano, que se está retirando. Ya. Presidente. Mejor le aviso al congresista Johnny Lescano y antes de darle el uso de la palabra, el congresista Becerril me pide una interrupción. Congresista Lescano, congresista Becerril. Gracias, presidente. Gracias, colega Lescano. Yo creo que esta sesión conjunta, bueno, en todo caso, de lo que va a servir es para justamente hacer algunas preguntas, porque obviamente en la misma línea del congresista Mauricio Mulder, acá hoy día se pensaría que se va a dictaminar este proyecto de ley, lo cual no es imposible por el tiempo y por todo lo que significa este proyecto. Claro, cuando vemos los objetivos, impacta, ¿no es cierto?, cautelar el pago inmediato de la reparación civil. No sé qué tan inmediato va a ser este pago, porque no depende del proyecto de ley, va a depender en todo caso de la empresa, si vende o no vende. Garantizar la continuidad de los proyectos de inversión. Y quisiera que me explique, señora ministra, dice, ¿no?, el impacto significativo en la economía nacional, 30.000 millones de inversión por ejecutarse.
acá quiero preguntar, por ejecutarse, en todo caso, ¿de qué obras estamos hablando? Obras que ya están en proceso de licitación, ya están licitadas, ya tienen presupuesto, los ejecuta el gobierno nacional, los ejecutan los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y si es así, también el presupuesto se ha transferido. ¿En qué situación están? Porque, claro, 30.000 millones de inversión por ejecutarse es importantísimo para el país, obviamente, pero tienen que darnos la información debida para nosotros poder finalmente tomar conocimiento y ver en su real dimensión este proyecto de ley. Porque no es simplemente poner cifras y mandarlos acá al Congreso, o cifras impactantes, pero que en realidad no conocemos nada, y acá conocemos absolutamente de qué obra estamos hablando. Y también dice que es importante el proyecto de ley para que los proyectos continúen. ¿En qué momentos? O sea, se entiende que esta parte, los proyectos ya están en desarrollo. ¿En qué momentos vamos a determinar o vamos a saber el valor real de la obra? Esa obra que está ejecutándose, ¿el valor es un justiprecio con precios internacionales? ¿O son obras sobrevaluadas? Y el Estado, si son obras públicas, ¿sigue pagando a estas constructoras obras sobrevaluadas? O sea, no nos hemos puesto a pensar, esa obra, correcto, ya, se ha pagado en coimas, se ha pagado sobreprecio, adendas, entonces el Estado sigue pagando, va a seguir pagando. O sea, estamos legalizando acá, presidente, el dicho, roba, pero hace obras. O sea, no nos importa que estas empresas finalmente le sigan robando al Estado, nos sigan robando a todo el Perú, pero finalmente que la obra continúe. O sea, roba, pero no importa porque hace obra. Entonces, yo quisiera que nos digan acá también, en los proyectos que continúan, ya se evaluó, que nos digan de cada obra cuál es el precio real, cuál es el sobreprecio, en qué momento nosotros, como Estado, vamos a parar o vamos a seguir pagando el sobreprecio, o pagamos solamente el precio real y de ahí no pagamos. En todo caso, y también hablamos de los veedores. Coincido con el colega Mantilla. ¿Por qué de un comienzo y ahora no se ponen interventores judiciales? Eso sí nos garantiza, en realidad, de que el proyecto siga avanzando, pero finalmente el Estado va a recuperar los dineros, porque no lo van a administrar ellos. Entonces, ¿por qué no esa figura? Y yo creo, presidente, señores ministros, de que sin conocer estas interrogantes, que son pequeñas para la cantidad de interrogantes que tiene todo el proyecto de ley, en realidad simplemente esta conversación, esta sesión, no me parece que va a ser muy productiva. Esos datos nos tienen que alcanzar y otros más que piden los congresistas. Gracias, presidente. Gracias, colega Lescano. Correcto, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Lapa, que ha pedido una interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que no vamos a pedir ya más participación, solamente la interrupción. Saludar a los señores ministros. Señor presidente, solamente yo quiero dejar constancia. Es triste, así le digo como congresista de una región tan pobre, este decreto supremo 03 del año 2017 nos trajo los funcionarios del año pasado para un debate. Si los consorciados estaban implicados o no estaban implicados en esta lucha contra la corrupción. Y la verdad se sabe que estaban implicados. Pero con esta norma ha permitido para que todos los consorciados de Graña, de Odebrecht, saquen su plata. Graña Montero, JJ Calmer, ya no tienen plata ya. Y ahora escucho a los colegas, simplemente con este decreto, con decreto de urgencia, se ha recuperado cerca de 25.000 millones. ¿Y cuánta? 25 millones. Entonces, es algo, una burla para nuestro país. Ahora viene un proyecto de ley. No lo hemos analizado, pero así siempre una lectura nos trae a este fideicomiso para que
a través de fideicomiso se garantice la reparación civil. Pero ¿de qué manera se va a garantizar, señor presidente? Nosotros tenemos la mala experiencia de los fideicomisos cuando se vendieron todas las empresas en época de Fujimori, no han cumplido su objetivo. Así le digo yo, señor presidente, he sido parte también de en esos litigios que nosotros caminábamos cuando liquidaron todas las empresas nacionales. Y hasta la fecha, poco o nada se ha recuperado en beneficio del Estado peruano. Es la verdad, señor presidente. Espero de que este debate se ahonde más en las próximas sesiones. Yo sé que el Ejecutivo está viendo el mecanismo legal, la Constitución le faculta para que lo apruebe mediante un decreto de urgencia. Ese es el mecanismo legal. Nada más, señor presidente. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias a los colegas y a los señores ministros. Un saludo cordial. Qué bueno que se esté discutiendo este asunto acá en la Comisión de Economía y de Justicia, porque se trata de un asunto de lucha contra la corrupción, que involucra al gobierno, al Congreso y a todas las instituciones públicas y también al sector privado. Sector privado también, porque a veces se pone de costado y no contribuye en la lucha anticorrupción. Estamos viendo hoy día estos hechos derivan de la corrupción empresarial. Se ataca mucho a la parte política, que hay que corregir también actos de corrupción, pero aquí también hay corrupción empresarial. Entonces, yo creo que ha sido positivo esta rectificación del grupo mayoritario aquí en el Congreso, de Fuerza Popular, porque los he escuchado la semana pasada indicando que el Congreso no tenía por qué debatir el proyecto, que era muy rápido, que debía asumir su responsabilidad el señor presidente y sus ministros, y no es así. Todos tenemos que luchar contra la corrupción. Entonces ahora he escuchado una versión distinta de varios parlamentarios del grupo de Fuerza Popular, la facción keiquista, ya no de Kenji Fujimori, indicando que hay que colaborar, que hay que contribuir en esta lucha contra la corrupción. Entonces, señor presidente, eso me parece importante. Todos sentados acá, viendo cómo contribuir a que salga una norma adecuada. Yo creo que a estas alturas el gobierno tiene que expedir el decreto de urgencia. Señora ministra, aquí un poquito de oído, porque si usted comienza a hacer, digamos, acciones distractivas, no se va usted a llevar la sugerencia del Parlamento, ¿no? Entonces usted decía, vamos a prorrogar el decreto de urgencia 03 que no ha servido para nada. ¿Para qué prorrogarlo? Mejor expiden el decreto de urgencia que en este texto que viene con el proyecto de ley. Creo que es lo más loable, porque si no ha funcionado la cadena de pagos, no ha habido un funcionamiento adecuado de las empresas, se tiene que expedir una nueva norma, señor presidente. Entonces, positiva la reunión el día de hoy, y yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente, señor. Se construye una figura llamada colaboración eficaz de personas jurídicas. Dice que la persona jurídica, sea Graña y Montero, JJ Camed o los mismos Odebrecht, y dicen cómo se ha cometido el delito y dan información, dice, dan información para identificar al autor, se les da una serie de beneficios, se le da una serie de prerrogativas. En la cuarta disposición complementaria indica que si ellos declaran para poder identificar a los autores del ilícito, prácticamente con esos dichos se le está limpiando de todo a la empresa jurídica. A pesar que ella cometió el delito y vende a determinadas personas naturales, a ellos no les va a pasar nada. Cuarta disposición complementaria del proyecto de ley. Eso es simplemente lavarles la cara, permitir la corrupción, dejar en nada los delitos, porque la empresa va a seguir funcionando y solamente va a vender a unos 2 o 3 cuartos funcionarios. Y eso me parece que no tiene que ver nada con la lucha contra la corrupción y no tiene que ver nada, señor presidente, para que funcione bien la economía, no se paralice la economía. Eso tiene que ver con impunidad. Entonces, esa disposición, señor,
a mí me parece un despropósito. En segundo lugar, se establece en varios artículos el silencio administrativo positivo. Es decir, si el Estado no contesta o no autoriza, por ejemplo, la venta de bienes o activos de una empresa, en 20 días queda como aprobada esa autorización. En 20 días, silencio administrativo positivo en lucha contra la corrupción. Eso me parece pues otro despropósito, señor, porque estamos dando por válida alguna situación pedida por los que están investigados por corrupción. Y si el Estado no contesta, bueno, el corrupto gana en 20 días y queda sin ningún tipo de control por parte del Estado si esas ventas se hicieron bien o mal. En tercer lugar, señor, se establece que si hay un tercero que ingresa comprándose los bienes de la empresa corrupta, o al grupo económico ingresa, o comprándose los activos, ingresando este tercero que nada tiene que ver con las investigaciones, ya no se le puede retener nada a esa empresa, no se puede tomar ningún tipo de medida. Es decir, habrá muchos testaferros de aquí para adelante que van a ir a comprar acciones, ventas de bienes a los corruptos, comprando eso, se aplica ese artículo y no les pasa nada a los corruptos. Eso nada tiene que ver, ministra, con la situación de que la economía funciona bien, sino que usted está construyendo una figura jurídica que le van a sacar la vuelta a la ley, van a crear ficciones, van a traer terceros, compran bienes y se acabó. No le pasa nada, no hay retenciones, no hay control del Ministerio de Justicia cuando alguien quisiera vender algunas partes de su patrimonio. La ministra, yo le doy una interrupción, con todo gusto. Sí, señora ministra. Congresista Becerril como al congresista Johnny Lescano. En ningún caso acá hay protección de ningún tipo. Acá lo que se está haciendo es una retención, es como poner un impuesto extra a una empresa que está siendo investigada. Eso no quiere decir que acá no hay ninguna pena. Lo que hay es, yo tengo que asegurar el pago de la reparación civil, te lo voy a cobrar por adelantado. Pero no te lo puedo cobrar hasta que un juez no diga, porque yo no puedo agarrar y cobrar una reparación civil mientras el juez no lo haya dictaminado así. Lo que buscamos nosotros es decir, por si acaso, mientras te investigo, mientras te compruebo el dolo, yo, Estado, me aseguro una reparación civil haciéndote una retención. Eso hace competir de manera diferente a aquella empresa que está investigada de la que no lo está, porque la que no lo está no se le va a retener absolutamente nada. Entonces, no es acá que las empresas salen de robo y paja. Lo que necesitamos es predictibilidad de esa empresa investigada, porque esa empresa investigada, que son ya 30, es un problema sistémico, tiene trabajadores y tiene proveedores. La idea no es beneficiarla, va a quedar en inferioridad de condiciones frente a la que no estuvo en el club de construcción. Lo que no queremos es quebrarla, hay que castigarla, pero no hay que quebrarla, porque hoy día la obra pública depende de esas empresas. Yo gustosamente le ponemos la lista pormenorizada de cómo hemos llegado a esos 30.000 millones de soles, cada una en la obra pública, ¿no es cierto?, que está puesta en ese número. Lo que no queremos son colegios, pistas, obras de estacionamiento paradas, porque básicamente nos estamos concentrando, ¿no es cierto?, en quebrar una empresa en lugar de castigarla y que los trabajadores y los proveedores continúen. Esa es la preocupación. En cuanto al congresista Lescano, la preocupación es, en primer lugar, acá no es que en el caso de una colaboración eficaz simplemente a la empresa se le condonan todas las penas. Ese es un tema que va a decidir el fiscal y el juez. Acá automáticamente no se crea de ninguna manera un sistema de impunidad. Es simplemente el juez y el fiscal decidirán junto con la empresa cuál es el castigo que va a operar. En ningún caso nosotros estamos pensando que la empresa no tenga ningún castigo. Claramente acá la idea es que aquella empresa que está inmersa en un proceso va a tener inferioridad de condiciones frente a la que no lo está. Lo que no podemos hacer es quebrarla, porque entonces lo que estamos haciendo es culpando a personas inocentes de ese proceso. La norma también incluye, ¿no es cierto?, temas, esa empresa que está, va a tener una persona que va a estar mirando su contabilidad todo el tiempo y además va a tener un proceso, ¿no es cierto?, de cumplimiento, que estableceremos bien en el reglamento cómo va a ser, pero la empresa tiene que someterse a unos nuevos niveles de gobierno corporativo para evitar, y serán lo más estrictos que se pueda, y para eso tendremos que utilizar legislación comparada, más que legislación, experiencias de otros países donde la corrupción sí se ataca de manera efectiva. Eso es un poco de acá. En ningún caso estamos tratando de librar a ninguna empresa que haya cometido corrupción. Lo que no queremos es acusarla de antemano y menos aún quebrarla.
¿no? La idea es que aquella que no comete corrupción va a estar en mejores condiciones porque no le vamos a retener absolutamente nada, ni tiene que hacer nada, ni tiene que concordar nada con un fiscal ni con un juez. Lo que necesitamos es mantener la cadena de pagos con castigo, pero salvaguardando los intereses de los trabajadores y de los proveedores. Continúe con la congresista Cecilia Chacón pide una interrupción. Congresista Lescano. Congresista Chacón. Gracias. Simplemente para indicarle a la ministra de que esa lista se la haga llegar a la comisión, señor presidente, y usted no las puede entregar a todos los miembros. Correcto. Se toma nota. Congresista Johnny Lescano, ¿puede continuar, por favor? Sí, presidente, yo no me estaba oponiendo a que continúe la cadena de pagos y la economía vaya fluyendo. Pero si usted dice que si se compra parte de esa empresa corrupta un tercero y con eso se llega a limpiar todo y no se toma ninguna medida por parte del Estado, yo estoy construyendo un testaferro para que entre y se anule todas las medidas de control. Retención, autorización para venta de bienes y acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que tiene que ser revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar, eso de la colaboración eficaz. También usted declara, seguramente a través de su representante, una persona jurídica, llega a decir, este es el corrupto, hicimos esta cuestión ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la empresa queda totalmente limpia de polvo y paja. No puede ser, señor, porque eso es un mecanismo también de impunidad. De impunidad. Se le puede dar algún beneficio, se le puede parcialmente disminuir las medidas que acá se dicen, pero de ninguna manera decir, bueno, Lescano, sí. me pide el ministro de Justicia. Con todo gusto, con todo gusto. Señor ministro de Justicia. Con respecto a la inquietud del congresista Lescano, en realidad la colaboración eficaz no excluye la responsabilidad penal en ningún momento, ni tampoco la reparación. Lo que excluye es que no quiebre la empresa, no hacerla quebrar. Es decir, puede seguir operando para aquellas empresas que no están procesadas actualmente, ni han sido identificadas, ni han reconocido una responsabilidad. Y que en este momento no pasa nada con ellas. Entonces, en el caso de estas empresas, este es un incentivo para que colaboren. Lo que se les ofrece es no interrumpirlas en su trabajo, en el trabajo y en el aspecto contractual. Sin embargo, la reparación y las responsabilidades penales, eso no se está tocando. Eso, por si acaso, es necesaria esta aclaración. Congresista, la ministra desea hacer una intervención. En el caso de la venta congresista se está reteniendo el 50%. No es que uno vende y se libra del problema. Acá hay una retención del 50% de la utilidad de esa venta. Entonces sí se está cobrando, lo que se está haciendo es quitando gran parte de la utilidad en el momento de que se vende. Congresista Lescano. Sí, presidente, yo le voy a leer al ministro de Justicia la parte pertinente de la cuarta disposición complementaria. Dice, la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz, en la parte donde se dice incentivos a la colaboración eficaz, la aprobación de acuerdo de colaboración eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público, podrán eximir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito o reducirlas. Es decir, limpiarlas totalmente. Sí está. Sí está. Es la empresa, pues. Están creando esto de la confesión jurídica de la empresa. ¿Y de dónde sacan la plata los corruptos? ¿De su bolsillo o del bolsillo de la empresa? De la empresa, pues, señor. A ellos lo van a justiciar, algunos van a entrar con prisión preventiva, salen, pero su empresa está limpiecita de polvo y paja. No puede ser, señor. Eso a mí me parece una cuestión que tiene que ser revisada por el Ministerio de Economía y Finanzas, como el silencio administrativo positivo que acabo de mencionar. Entonces, eso pediría, señor presidente, que se revise. Como el 10%, dice, el Estado puede retener el 10% de las acreencias que tengan las empresas corruptas. 10%. A mí me parece un porcentaje, pues, menor, ¿no? Si estos son corruptos, han cometido actos ilícitos, han hecho suscribir concesiones corruptas como la que hemos visto y tienen deudas que cobrarle al Estado, el Estado le va a retener solamente 10%. Ya se le está dando el 50% solamente para el depósito en fideicomiso, 10% se le da silencio administrativo positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy de acuerdo que la economía
funcione y que los trabajadores no se perjudiquen, ¿no es cierto? Que no se paralicen las obras. Pero otra cosa es la impunidad, señor. Otra cosa es la impunidad. Aquí se crea impunidad. Y eso nosotros no permitimos, señor, y no creo que esté bien para los sagrados intereses del país. En otra parte, señor, se indica que se van a contratar consultores. Los consultores, o sea, ahora vamos a dejar para que privados consultores determinen la parte técnica para ver si esa empresa ha cometido delito o cuánto va a pagar. Los consultores, los privados que son socios que se conocen con los empresarios corruptos. Consultores que son privados, que trabajan con estas empresas, porque ya hemos visto, ¿no?, que eran consultores de Odebrecht. ¿Quién era el consultor de Odebrecht, según las acusaciones que está haciendo? Hasta el presidente de la República le han dicho que era consultor de Odebrecht, señor. Y ahora queremos darlos a otros privados, que también están identificados por ahí, la consultoría para que determine acciones que tienen que derivarse de este proyecto de ley. Si se va a vender, si está bien la venta, si se va a retener el 50% de esa venta que hagan las empresas, ¿sí o no? Consultores. ¿Cuánto va a costar las consultorías? ¿Cuánto se va a ir? En vez de que esa plata ingrese para atender otras cosas. Usted, ministra, tiene técnicos calificados en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Comisión de Justicia. ¿Para qué consultores? O sea, los consultores nos van a marcar el paso ahora de qué medidas tiene que tomar el Estado. A mí me parece un gasto, señor presidente, es innecesario esto de los consultores. ¿O quién ha hecho esto? Pues capaz han sido los consultores de las empresas, no creo, ¿no? O Westfield o First Capital, no sé, pero no pueden, si esto ha hecho el Estado, el soberano Estado, que lo aplique el Estado. Ahí tienen los funcionarios que han hecho esto. Pero no poner en manos de privados, señor, la lucha contra la corrupción, porque ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa. No tenemos experiencia. Si hay experiencia, lo que pasa es que son reincidentes. Reincidencias por negligencia, no, señor, porque yo creo que hay algunos intereses económicos que se mueven y hacen hacer estas propuestas. Pues. Entonces, decirle a la ministra de Economía, al ministro de Justicia, que el Estado conlleve, que el Estado dirija, que el Estado fiscalice todas las acciones que se tienen que derivar de este dispositivo. Porque si no, señor, no hemos cambiado nada, pues. Si hay, en la Comisión Lavallato han pasado varios consultores de determinadas empresas, han desfilado un montón de consultores por ahí. ¿A eso los vamos a poner acá? Y aunque dicen incluso que en este mismo proyecto que los que están, las consorciadas, que no han reconocido culpa, ¿no es cierto?, que no están procesadas en el Poder Judicial, pueden hacer también lo que quieran. Acá en el artículo 2, ministra, no se pone para aplicar esta ley a las empresas consorciadas y socias. Se les denuncia en artículos posteriores, pero esta norma debía en la parte inicial, en el artículo 2, decir que las consorciadas también tienen que aplicarse esta norma. ¿Qué funcionarios han estado detenidos en el Poder Judicial que se les ha liberado? ¿Eran las de Odebrecht? ¿Eran del grupo económico o eran asociadas? ¿De quién eran directivos de esos señores que han ido a la cárcel? Asociadas, pues, consorciadas. Y acá, en el artículo 2, ministra, para que todo esté bien clarito, se debía poner que estas medidas también se aplican a las empresas consorciadas, porque si no, estamos cerrando los ojos a la realidad. O sea que los funcionarios entraron a la cárcel de empresas consorciadas, pero acá la ley no sale para ellos. Deben ponerlo, señor. Porque da la impresión que quieren proteger, pues. Porque esas acusaciones se les hacen. Que el gobierno quiere proteger a los corruptos. Y ayudan con esto, pues, con este tipo de propuestas. Si no, señor, no hemos hecho absolutamente nada. De manera tal, señor, que de mi parte yo me permito hacer esas observaciones, esas propuestas, a efecto que el gobierno emita un decreto legislativo, o decreto de urgencia, perdón, y que luego el Congreso tendrá que revisarlo, porque lo que hemos hecho con el decreto de urgencia 003 ha sido eso. Nosotros estamos acá para luchar contra la corrupción, todos estamos comprometidos. Pero mañana vence esta situación. Y finalmente, porque la prensa de alguna manera pues trae información, de alguna manera trae nuevos elementos. He visto un titular
de ayer, anteayer, que decía que el gobierno tenía bien firmaditos ya los cheques por 2.000 millones de soles para entregarles a determinadas empresas corruptas que están queriendo que se les pague, porque si vence y no está vigente otra ley que pudiera controlar esto, les van a dar pago. ¿Es cierto eso, ministra? ¿No es cierto? Porque si no es cierto, estamos tranquilos. Pero si es cierto, señor, sería absolutamente preocupante. Gracias, señor presidente. Correcto, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Mantilla. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, la ministra va a hacer, va a contestar. Eso es absolutamente falso. Acá no hay cheque para nadie. Correcto. Congresista Mantilla.